Bueno, os prometí que íbamos a tener compañías, ya tuvimos la compañía de Nuria, hablando un poquito de la danza útera, y en este caso tengo el placer de contar con José, que ahora él se va a presentar, pero primero os lo voy a presentar yo desde mi sentir y el por qué le invité a este que es nuestro espacio. José es constelador familiar, además es arquitecto, ha trabajado mucho con grupos, pero lo que a mí más me gusta de José es que tiene una mentalidad muy conectada precisamente con lo que el cielo nos está proponiendo en este momento. Si me permites, puedo decir tus tres posiciones, no sé si puedo decirlo, sí, ¿no? Sí, seguro, seguro. Bueno, José es Sol en Acuario, Luna en Acuario y Ascendente Aries. Él es un poco nuestra mirada a futuro de esta semana, de lo que vamos a hablar. Y además yo tuve la suerte de conocerlo a través de una maravillosa sesión que pudimos hacer hace ya que fue dos años, ¿no? Aproximadamente, no recuerdo. Creo que hace 2 años Sí, hace casi 2 años. Ajá. Y ya sabéis que yo aquí lo que traigo es porque realmente considero que merece la pena. José, además de ser un enorme profesional, es un enorme amigo, y eso para mí también es muy importante. Y venimos aquí, porque diréis, bueno, ¿y qué me estás contando, Paula? Bueno, venimos aquí precisamente para poder hablar un poco de esa entrada de Marte y Venus en Acuario y realmente cómo nos estamos moviendo a la hora de vincularnos hacia otro lugar. Voy a dejar que te presentes tú, que cuentes mejor qué es lo que, bueno, qué es lo que haces y todo, cómo conectas por si quieren compartirte. Voy a dejar aquí abajo todas sus redes y todos sus contactos para que podáis también, si queréis seguirle o tener sesión contigo. Y luego ya vamos a ver por qué realmente estamos aquí o a dónde nos lleva esta conversación. José, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Me encanta estar acá. Hace un tiempo que también he contactado con la astrología y para mí es una inspiración muy interesante, sobre todo porque me ha permitido seguir indagando sobre mi proceso de una manera muy, muy especial. Así que me encanta. También he recibido una lectura tuya, así que también he recibido tu mirada. Y creo que puede ser muy interesante el intercambio. Yo soy constelador, hago constelaciones familiares, hace 4 años que trabajo con constelaciones familiares. También soy arquitecto, la verdad que tengo trabajo en muchas cosas, pero también me gusta remarcar que hace muchos años, como hace 12 años que trabajo en marcos de trabajo con grupos, más en un sentido de gestión energética y espiritual. Entonces, también ha sido muy interesante mi proceso con eso, que después continuó con las constelaciones, como que en realidad el haber trabajado con grupos me llevó también a indagar en las constelaciones como una manera de seguir explorando ese campo. Sobre todo porque veo muy interesante el potencial del trabajo en grupo. Y dentro de las constelaciones hay esas dos modalidades, lo que son las sesiones individuales, donde se puede ver una perspectiva sistémica sobre, por ejemplo, un problema o algo que se quiera trabajar. Y también las constelaciones en realidad surgen del ámbito grupal, las constelaciones grupales. Entonces también por eso remarco esa parte, esa dimensión de mi trabajo. Así que bueno, eso puedo decir, no quiero... Genial. Nada, tú no te preocupes. Hemos hablado justo antes, igual sabes cómo soy, lo voy a contar. Yo soy como más la parte de, bueno, venga, sintetiza, ¿no? Tú déjame, pero a mí me encanta. Tú no te preocupes que vamos controlando bien los tiempos en este sentido. Bien. Bueno, precisamente ya que yo sé que eres fan, que nosotros hablamos muchísimo de astrología, de hecho llevamos mucho tiempo y nos llevamos ahí, como nos pongamos a hablar, empezamos por y nos llevamos mucho, pues precisamente hay un evento astrológico de todos los tremendos eventos que están pasando últimamente y uno de ellos tiene que ver con la entrada de Marte y Venus en el signo de Acuario. En este momento se encuentran ya en el signo de Acuario. Pero justo relativamente hace una semana, bueno, hace unos días todavía, ahora mismo, hace unos días, Marte y Venus se encontraban en el signo de Capricornio.
Si algo conecta con el signo de Capricornio, tiene que ver con lo antiguo, con el mandato, con la estructura social y también con la estructura que tenemos nosotros con respecto a ¿qué? A estos dos arquetipos. A los arquetipos que nos hablan de energía masculina, femenina y, cómo no, nuestro modo de vincularnos, nuestro modo de conectar. Que estos dos justamente hayan estado haciendo el amor, abrazándose y besándose en un signo como Capricornio, lo que nos ha estado diciendo y poniendo frente a nosotros es como, qué vergüenza esto, ¿no? ¿Por qué? Porque han estado conectando con Plutón. Todo lo que yo siento, lo que sentimos como humanidad y lo que nosotros sentimos que ya no da más de sí y que es oscuro a nivel vincular, se nos ha puesto de frente. Esto es un contacto con la sombra potente. De hecho, no hace falta que hablemos de qué es lo que está ocurriendo, pero a nivel colectivo es bastante evidente cómo la sombra de los vínculos y cómo hay una enorme y larga sombra por trabajar. Justo nos enseñan la sombra y estos días se van a Acuario. ¡Ah, qué maravilla! ¿Cómo se ha notado la diferencia de esa conexión en Capricornio a tenerlo en Acuario? No porque Capricornio, no me malinterpretéis, no porque Capricornio sea un signo juro ni denso, pero sí es cierto que Plutón está ahí metido y Plutón hay que quererlo, pero es un arquetipo a modo inconsciente colectivo y como imagen, que es la que va definiendo el arquetipo, del inframundo, de lo que no queremos ver, de lo que es oscuro y por tanto no es algo agradable. En el momento en el que se trasladan a Acuario, nos invitan a liberarnos de mandatos. Y todo esto, ¿por qué lo cuento? Porque, bueno, con la ayuda de José, es cierto que yo lo he comentado en la comunidad privada, en algún lugar, yo conocí a través de la mano de José precisamente los órdenes del amor. Conocí, bueno, que es algo que ahora él nos va a contar porque para eso es el profesional, conocí los órdenes del amor y me resonó mucho precisamente con este movimiento a nivel astrológico, como tenemos una estructura, yo creo que bastante mala, iba a decir una palabra malsonante, bastante mala a nivel social de cómo tenemos que vincularnos, incluso cómo nos vinculamos con nosotros mismos y cómo ahora la invitación es a ir hacia un terreno absolutamente desconocido. Entonces ahí un poco te dejo con todo lo que he dicho, que yo sé que es mucha información y me encanta tu opinión y me encantaría que nos contaras también con esto de los órdenes del amor, cómo recolocarlo, ¿no? Cómo ponerlo desde tu mirada. Bien, los órdenes del amor son, como para entender bien su alcance, una suerte de abstracción o de teoría que hizo Bert Hellinger, que es el creador de las constelaciones familiares, un alemán, que ya no vive, pero que desarrolló las constelaciones, sobre todo las constelaciones se han desarrollado en los últimos 30 años, por lo tanto es una disciplina bastante nueva y bastante que ha evolucionado mucho en los últimos años. Los órdenes del amor son como si fuera una base de referencia que él fue descubriendo en su exploración del trabajo sistémico, del trabajo con constelaciones y con personas en los talleres, o sea, que explican de alguna manera cómo funciona la conciencia familiar. Cuando hablamos de la conciencia familiar, estamos hablando de una conciencia que es más profunda que la conciencia individual, es decir, la conciencia que uno tiene de la realidad. Vale, o sea que sería algo así como cómo estaría sanamente ordenado el amor dentro de un sistema, que puede ser familiar, que puede ser también un vínculo de pareja, ¿no? En el trabajo. Exacto. Incluso, con mi jefe, ¿no? ¿Cómo debería de ordenarse? Exacto. ¿Cómo debería? Digo debería, tú corrígeme. Debería ordenarse para que fuera sano y fluido y no se quedara enquistado. Exacto. Vale. En realidad, más que debería ordenarse es como si fuera un orden que siempre está vigente y es mucho más estructural y profundo, que sostiene el resto de los órdenes o todas las envolventes de creencias, costumbres y demás que puede tener un sistema o un individuo. Vale. Es decir, a veces no es tan fácil de explicar, pero en definitiva son órdenes que rigen a todo un sistema entero, es decir, un montón de componentes funcionando juntos, ¿no? En lo que sería un organismo común. Entonces la humanidad sería un organismo, ¿no? Yo estoy suponiendo, nosotros como colectivo, como humanidad, seríamos un organismo
Y la Tierra Exacto. también se incluye en ese organismo, ¿no? Lo que es la Tierra, Exacto. se incluiría. Entonces eso sería una expansión del amor. Son como diferentes marcos de ¿Sí? comprensión sistémica, es decir, podríamos hablar de la Tierra y todos los ecosistemas y todos los reinos, todos funcionando todos juntos como una Vale, inteligencia que nos conecta a todos, sí. pero a nivel más aplicable a lo que son las constelaciones sería el sistema familiar. Vale, Y vale, quienes forman parte que están conformados por determinados miembros, ¿no? vale. Que como Ahí ahora... es donde es un modelo fractal, es Vale, decir, consideramos al sistema familiar que en realidad es parte de algo más grande y así sucesivamente. vale, es como si estuviéramos... Vale, De la Tierra podríamos englobarlo en algo mucho más grande y en la astrología ya lo ves, las manos en el sistema solar y en una inserción de ese sistema incluso en una escala galáctica, si nos vamos más allá. claro. Al final es infinito, claro. Claro, qué interesante. Y claro, esos órdenes, de algún modo, es lo que Marte y Venus, con conjunción a Plutón, nos han estado poniendo o nos han estado ofreciendo, poniendo por delante, como diciendo, mirad cómo está esto en este momento, que para nada está siendo sano, ¿no? O que no estamos teniendo un vínculo sano. Antes de comenzar a grabar, me decías algo que me ha tocado bastante, o que he dicho, wow, qué interesante, me encanta esto, tengo que sacarlo justo en nuestra conversación. Hablábamos de la zona de conflicto, el conflicto que es evidente que ahora mismo está ocurriendo a nivel humanitario, bueno, a nivel colectivo, y me decías algo así, corrígeme, porque tú lo dijiste muy bonito y me encantó, me decías, en el momento en el que hay una guerra, es que hay algo a nivel, como era, a nivel humanidad que... Sí, un poco lo que quería decir es como la guerra, lo que en este momento me surge decir de lo que me inspira ver esa realidad hoy en el mundo es como la manifestación más clara Eso, de una tensión vincular entre dos polaridades. ahí está. Pero cuando hablamos de tensión vincular entendemos que son polaridades que en realidad no son tan polares en sí mismas en la realidad, sino que en la profundidad forman parte de lo mismo. Los Y ahí opuestos es donde, complementarios. ahí es donde nos incluye a todos, sea donde sea que estemos en el mundo y sea como sea que nos esté impactando. Claro. Si, digamos, si tuviéramos la conciencia a nivel planetario para entenderlo de esa manera, no existiría, no debería existir. No. Claro, es así. Pero qué bonito porque lo dijiste, bueno, a mí me resultó hasta poético, ¿no? Porque decía, jolín, qué manera tan bonita de expresar esto, ¿no? De darnos cuenta que no es tan bueno, no es tan bueno, ni el malo es tan malo, porque nada es bueno, ni nada es malo, todo es. Y ahí ya entra la parte del ego y mi visión y mi creencia y lo que yo veo, ¿no? Y mi idea. Y precisamente es eso, ¿no? Es la invitación a reordenarnos, reorganizarnos y resignificar muchas creencias de qué es bueno, qué es malo, qué está bien y qué está mal. A un nivel más personal, como por ejemplo ahora, a modo vincular, era impensable, yo no sé, bueno, allí porque Argentina, España, pero pongo mi ejemplo, cuando yo era pequeña todavía el tema de las parejas de chica-chica o chico-chico era algo impensable y rarísimo, era algo como que estaba empezando aquello y hoy en día en cambio hay muchísimos tipos de, ¿no? de conexiones y desde un lugar en el que cada vez, o sea, hay un respeto y una libertad por eso porque bueno, mi creencia no significa que sea la creencia o la verdad de todo el mundo, pero al estar Plutón, repito, con Plutón ahí metido, esto no es solamente quedarnos en nuestro ombligo, de yo y mis circunstancias, por eso te invito a ti porque eres acuariano, ¿no? Yo y mis circunstancias, Sí. yo y mi pareja, yo y mi vínculo, es nosotros, como colectivo, como ese fractal o como ese panal, ¿no? De abeja perfecto, en el que parece todo un caos y en verdad tiene que haber un orden, ¿no? ¿Cómo puedo Exacto. mirarlo desde una visión acuariana? ¿Qué Y crees que yo lo está bien? veo, esa es la paradoja de lo colectivo con lo individual. Y según mi perspectiva, en definitiva, lo más interesante como yo lo veo es que, que única que es el aporte a la verdad que cada individuo, miembro de un sistema, puede aportarle al todo,
siempre y cuando ese individuo pueda realizarse y tomar responsabilidad de cuál es su verdadero rol en ese sistema. Claro. Porque, bueno, ahí volviendo a lo que hablamos de lo sistémico y las constelaciones, nosotros vemos tal vez en el marco del sistema, Claro. pero la verdadera esencia del trabajo que se puede hacer desde lo sistémico es encontrar qué lugar realmente estoy ocupando en ese sistema, tomando conciencia de qué lugar estoy inconsciente o conscientemente eligiendo ocupar en ese sistema, Claro. y de tomar responsabilidad de que lo que sea que esté haciendo ahí me corresponde. Y entendiendo que la mejor manera de aportar a ese sistema y al funcionamiento de ese sistema colectivo es tomando responsabilidad de lo que me corresponde. Y nada, clave. una suerte de conciencia de lo colectivo y entender de cómo aportamos a lo colectivo, pero al mismo tiempo entendiendo que el trabajo es personal y hacia adentro, y que no hay mejor manera de aportar ese colectivo que yendo hacia adentro y trabajando con uno mismo. Has dicho una palabra que es clave, porque la responsabilidad personal y también la responsabilidad que entonces adquirimos, ¿no? En el momento en el que nos responsabilizamos, ¿no?, de nosotros mismos. Acuario, no podemos olvidar que todo el mundo dice, no, Acuario es Urano, pero el regente clásico es Saturno. Y Acuario tiene una doble regencia, tiene dos regentes. Tiene la parte uraniana, que vamos hacia lo nuevo, vamos a movernos, vamos a romper y generamos ese proceso. Pero tiene la parte de Saturno también, o sea, no es únicamente uraniana. De hecho, ahí esa parte en la que generamos y que realmente son estructuras que se pueden sostener y que se pueden contener. No es únicamente el rayo que corta y se va, sino que luego va generando una nueva estructura, ¿no? Un nuevo lugar. También por ahí que ocurre, que es cierto que está muy marcado y está muy conectado con todo lo que está ocurriendo igualmente, la parte muy dogmática, ¿no?, en la que mi ideología, ¿no?, esa es la parte un poco más densa de toda la energía Acuario, no de las personas de Acuario, de la energía Acuario, en la que mi verdad es la verdad absoluta y esto es lo que realmente, ¿no?, cuenta. Eso es una parte un poco más dogmática, pero bueno, que también forma parte de todo, de la luz y la sombra. Entonces yo creo que eso también lo estamos viviendo mucho, ¿no? El que mi verdad, mi forma de pensar, mi forma de ser, mi forma de amar es la verdad. Cambia tú, yo no voy a cambiar. Entonces, claro, ahí viene, volvemos a lo mismo, ¿no? Viene esa fricción. Y cómo entender que Acuario es un signo transpersonal. De hecho, a la hora de la astrología kármica, de encarnar, te lo digo para que lo sepas, de encarnar en un signo como Acuario o como Piscis, son dos de los signos más retadores, porque son los signos que nos hablan de mucha carga, de mucho tiempo y de vivencias que traspasan a lo personal. Signos como Aries o como el resto nos cuesta mucho más entenderlo, porque no llevamos esa carga. Desde el nivel emocional lo lleva Piscis, pero desde el nivel más mental y de empezar a entender que somos mucho más que uno, viene con Acuario, con la encarnación acuariana precisamente, ¿no? Entonces, claro, ahora mismo como humanidad estamos en la nueva era de Acuario, adentrándonos. Por tanto, nosotros nos estamos adentrando en entender que somos más que nuestro propio ombligo, que somos más que nuestras creencias. Entonces, como sistema, como grupo, ¿cómo se sostiene eso de ir hacia otro lugar? ¿O cómo crees que se podría sostener? ¿Crees que realmente existe algún modo de ir o de conectarnos a nivel personal y a nivel colectivo con todo esto? Yo creo que por lo menos desde lo que voy descubriendo con el paso del tiempo es el trabajo sobre poder vincularse con lo que sea, poder vincularse con el conflicto, poder vincularse con la tierra, poder vincularme conmigo mismo y poder vincularme con el otro. Es empezar a madurar, lograr cierta madurez emocional y mental para poder vincularme de una manera más saludable, donde cada vez me haga más espacio a mí mismo y a mi identidad, y al mismo tiempo la identidad del otro. Eso. En realidad es bastante complejo también, porque en definitiva depende de que vayamos tomando conciencia de esa conectividad con el resto, conectividad con todas las dimensiones de lo que la Tierra representa y sostiene, con todas las dimensiones de lo social,
y todas las dimensiones también a nivel interno del trabajo espiritual y evolutivo de cada uno en relaciones exterior. Entonces, no es algo fácil, pero creo que no hay manera de hacerlo a nivel colectivo si no hay una madurez emocional y vincular interna que se va desarrollando. Muchas veces uno, ante este tipo de eventos, como puede ser en este caso la guerra, cualquier cosa que estemos viviendo, puede haber sido la situación de la pandemia que todavía está vigente también. Uno piensa en soluciones globales y al mismo tiempo en ese pensar bueno, ¿cómo puede solucionarse esto? Es como pensar de una manera bastante irreal sobre el problema, porque la única manera de aplicar algo tan global implicaría que venga alguien y lo aplique, y ahí está el problema. Ahí perdemos la noción de responsabilidad sobre eso que estamos viendo. Cuando en definitiva uno tiene un margen de acción y de alcance en sus acciones sobre el mundo y sobre lo que lo rodea y sobre las tramas en las que está inserto. Entonces, si nos vamos tan lejos, que también puede suceder mucho con la visión acuariana, en cuanto a su visión utópica, que se aleja mucho de la realidad y que también nos hace sufrir un montón por momentos, porque desde esa visión nada es suficiente, claro, y no hay nada de lo que se haga que esté a la altura de lo que utópicamente o abstractamente nos imaginamos que debería ser. Entonces, claro, ahí nos vamos más lejos. Lo que yo voy entendiendo es hacerle lugar a la realidad, hacerle lugar al otro y hacer si logramos hacer un proceso de integración del otro, del contexto de lo que nos rodea y de las partes más difíciles incluso, para mí por ahí es el camino. ¿Cómo podemos evolucionar internamente para que cada vez tenga más espacio la realidad del otro, lo que tenemos alrededor, y que nuestro ego también se vaya ablandando, ¿no? Entonces, ¿qué opinas hoy en día con todo esto, ¿no? Con los órdenes del amor. ¿Qué hacemos con los órdenes del amor? ¿Qué haríamos en todo esto, ¿no? En toda esta visión porque entonces ahí hay muchas dimensiones que se tocan con los órdenes del amor. Muchas tienen que ver con lo vincular y con entender que la conciencia familiar, que es la que sostiene, que en realidad los órdenes del amor, como decía recién, hablan de cuáles son los principios que rige esta inteligencia, que podríamos llamar la conciencia familiar, que no nos es accesible desde la conciencia individual. O sea, nosotros individualmente no podemos ver o contactar directamente con la conciencia familiar, solo podemos ver sus consecuencias a través de experiencias que alguno de los miembros del sistema atraviesa, como podemos hacer nosotros mismos, por ejemplo, si tenemos una enfermedad, claro, si tenemos algún síntoma a nivel emocional con respecto a, por ejemplo, cómo nos vinculamos con una pareja, cómo nos vinculamos con nuestros hermanos, con nuestra familia, con nuestro jefe, cualquier cosa, ¿no? Entonces, los órdenes del amor son los que se fueron descubriendo y que en definitiva son los que entran en fricción con la conciencia individual. Es decir, ¿por qué la conciencia individual entra en fricción con una conciencia más profunda que la rige, que rige no solo a ese individuo, sino a todo su sistema? Por ejemplo, su sistema familiar. Porque en definitiva hay un montón de capas, de creencias, de costumbres y demás, que nos dicen que las cosas deberían ser de tal manera, despegándonos de lo que en realidad la realidad es. Entonces, la que rige en definitiva los sistemas y la realidad de todo ese sistema, que tiene determinadas funciones, por decirlo de alguna manera, difiere de la conciencia individual y lo que ese ser en lo individual quisiera. Claro. Haría, por ejemplo. ¿El qué? Ahí entra en fricción y es ahí donde surge el síntoma, o la percepción de que hay un conflicto, hay un problema. No me sale esto en la vida, de repente tengo problemas en mi trabajo, no logro relaciones saludables, siempre termino en relaciones tóxicas. Que yo percibo como tóxicas, ahí está también, ¿no? Hacemos cargo de nuestra percepción, siempre tiene que ver con... Entonces,
desde ese punto de vista entramos en los órdenes del amor, ya entendiendo un poco más de qué se trata, donde en definitiva los órdenes del amor rigen a todo el sistema en conjunto. Por ejemplo, una de sus reglas es que la conciencia familiar vela por la salud de todo el sistema, más allá de la vivencia que tenga cada uno de los individuos de ese sistema por separado. Claro, es supervivencia, ¿no? Sería, no puedo mirar, no sé, pongo el ejemplo, se me ha venido así a la cabeza como un bosque, ¿no? Un bosque grande, yo no puedo, por que un arbolito de ese bosque se salve, poner en peligro el resto, ¿no? Exacto. Yo que sé, que por ahí de repente pasó un río y se cayó el arbolito, pues lo siento, no puedo poner el arbolito que todo el resto del sistema se ponga, o sea, deje en peligro, ¿no? Sería algo así. Ahí entra una conciencia muy profunda de lo que hablábamos antes, ¿no? De darnos cuenta que no somos nosotros y nuestras circunstancias. Exacto, porque ahí puedes entender que hay una inteligencia mucho más grande que no llegamos a abarcar, que seguramente sepa por qué una determinada especie de ese bosque muere. Y de hecho, si la ciencia misma ya lo entiende bastante. O sea, por ejemplo, en un bosque cada especie tiene una función y toda esa materia orgánica después es alimento para el resto y así. Son ciclos que alimentan un ecosistema saludable y tiene un sentido mucho más profundo y mucho más inteligente del que nos podemos imaginar. También es un poco esa humildad de entender de que hay mucho que tenemos a la vista con esa conciencia individual y activa, y la mayoría no está a la vista. Exacto. Implica relacionarse con la incertidumbre y con el vacío, y eso también es acuariano. Total, eso es muy acuariano, pero realmente estamos ahora mismo en ese proceso de conciencia, porque aparte de todo esto que estábamos hablando de Marte y Venus, también es cierto que tenemos a un Neptuno en Piscis, a un Júpiter en Piscis en este momento, cuando subamos el vídeo, bueno, cuando lo estamos grabando, tenemos al Sol en Piscis, tenemos a Mercurio en Piscis, o sea, todo está metido en zona transpersonal. Entonces la vida nos está empujando precisamente a esa mirada sistémica, ahora más que nunca, porque cuando el Sol ya se mete en Aries, ya estará Mercurio en Aries, dentro de que sigue mucho la energía transpersonal, pero un poco los planetas personales van marcando como los tiempos. Exacto. Y entonces ahora mismo todos, bueno, la luna es que se mueve muy rápido, pero todos los planetas personales están metidos en signos transpersonales, más todo lo que tenemos ya de los dos planetas sociales en signos transpersonales. Esto va por encima de nosotros, señores. Es que hay eso yo creo que es una de las cosas, la muerte al ego, que más tenemos que trabajar en estos tiempos. Porque es, mira, me ha venido, mientras que estabas hablando, me vino, no sé si, bueno, no lo voy a contar porque es un rollo, bueno, no es un rollo, pero que no me voy a poner ahora con eso, pero me vino lo de los 12 trabajos de Hércules. Hay uno de ellos que tiene que, bueno, que uno de los trabajos que le dan, de esos 12 trabajos, es matar a la hidra, que era un monstruo de 9 cabezas, que son los 9, bueno, ¿no? Los 9, y a medida que él iba cortando cabezas, le iban saliendo 2 más, ¿no? Le iban saliendo, eso es el ego, ¿no? Esa parte, el ego, ¿no? Y me sale y no sé qué, porque yo... Y llega un momento en el que Hércules, no voy a contar bien el mito, porque bueno, para eso hay, pero hay un momento en el que Hércules lo que hace para poder realmente acabar con la hidra, le corta la cabeza, la toma y la eleva hacia el sol. Eso es una forma arquetípica de decir, trasciende el ego. El momento en el que la eleva hacia el sol, que es donde está nuestra alma, ¿no? Todo esto es muy arquetípico, donde está nuestra alma, nuestra iluminación, no está aquí abajo con el ego. Y ahí es cuando acaba con la hidra, en el momento en el que él la eleva y la saca de su ego, de la tierra, ¿vale? Que estaría conectado con el ego. Y veo que estamos mucho en ese proceso como humanidad, ¿no? Estamos como cortando cabeza y nos salen otras 2, porque no va por ahí la cosa, y cada vez se está volviendo el bicho más grande. Y al final es coger y elevarlo a los cielos y decir, se acabó. Se acabó esto ya. Tenemos que, no estamos en ese proceso en este momento, si no nos conectamos en red y nos amamos en red y nos damos cuenta de que somos parte de algo mucho más grande, vamos a acabar con todo.
vamos a acabar con todo. Y entonces eso, ¿no? Es poder conectar y mirarlo, ¿no? Desde esa mirada acuariana y mirarlo y mirarnos como colectivo y dejar de preguntarnos cuál yo y mis circunstancias, yo y mi tal, que evidentemente tenemos que trabajarnos como seres humanos para hacer lo mejor para el colectivo, pero no tanto desde mírame, obsérvame, cuéntame, porque eso está hablando nuestra herida de niña pequeña que busca mamá, que también lo estábamos hablando antes, ¿no? Busca una mamá o busca un papá, que en este caso nos hacemos adultos, buscamos una pareja, un jefe o una red social en la que se nos reconozca, ¿no? No va desde ese lugar, ya no. Yo creo que bueno, no sé, pero yo creo que eh, haciendo así un guiño a un... Yo creo que te lo dije, ¿no? Galileo Galilei era acuariano como tú, además nació unos días antes o así, que tú me acuerdo que te lo dije el año pasado. Nació por ahí por tus fechas de acuario. Galileo Galilei no fue reconocido en su época y en cambio fue uno de los mayores descubridores de toda... De hecho todavía no se lo recuerda. No sé, ha habido tantos descubridores, tantos superartistas que en su momento no fueron reconocidos y luego, con el tiempo, porque se adelantaron a la época, entonces, ¿de qué me sirve hoy en día ser reconocida? ¿Qué me llevo yo de eso? Vuelvo a repetirlo, elevarnos, ¿no? Ahí, y llevarnos, ¿no? A esa parte de un cambio de conciencia. Te dejo que me des tu opinión, que estaba yo ahí como muy inspirada con todo lo que me has dicho. Sí, 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 está buenísimo, está buenísimo. El tema es que me sale a pensar como, en definitiva, no sé si podemos tomar una acción planetaria, colectiva, conjunta. Eso me parece un poco demasiado utópico, es lo que nos gustaría, Ya. pero sí tenemos la posibilidad en algo mucho más cercano, y ahí sí traigo un orden del amor que es bastante especial, porque en definitiva es el único donde justamente no necesariamente es tan inconsciente como el resto. Tenemos muchos que tienen que ver con un registro inconsciente, como que uno los escucha y puede entenderlo. Por ejemplo, el orden de la pertenencia, que dice que todos forman parte del sistema, aunque hayan algunos individuos que sientan o decidan, piensan o crean que determinados miembros del sistema no deberían pertenecer, por ejemplo. Eso es el orden de la pertenencia. Pero hay otro, porque hay varios, también está el orden del vínculo, también está el orden de la prioridad, el de la jerarquía, de que los que vienen antes y los que vienen después, y qué pasa con qué rol absorben los que vienen después con respecto a los que vienen antes, por ejemplo, qué responsabilidad tienen. Pero hay uno en especial que se llama el equilibrio entre el dar y el tomar, y está muy conectado a hablar de Marte y Venus. Y que tiene que ver con un registro personal y vincular con el otro. Yo creo que ahí ya tenemos un terreno enorme de exploración. Y el equilibrio entre el dar y el tomar no es tan inconsciente, porque uno sí registra cuando da y cuando recibe. Y ahí es donde nace la lógica de las relaciones, cualquiera sea. Y que tiene que ver sobre todo con con la relación entre los pares. El equilibrio entre el dar y el tomar, cuando hablamos de una relación entre los hijos y los padres es una cosa, pero cuando hablamos entre pares... Hermanos, primos, pareja, compañeros de trabajo, ¿no? Vale. Exacto. No necesariamente dentro de la familia, sino que pueden ser sobre todo amigos, parejas, compañeros de trabajo. Hay que equilibrarlo. O sea, sería el equilibrio perfecto. Yo por eso... El equilibrio entre el dar y el tomar, también entramos en otra paradoja, que es el equilibrio solo se sostiene desde el desequilibrio. Porque en realidad el equilibrio entre el dar y el tomar es una forma de explicar una fluidez entre dar y recibir y dar, y así sucesivamente, que siempre entra en conflicto porque siempre está desequilibrado. En el momento que yo doy, ya hay una conciencia del otro de que está recibiendo, por lo tanto cuando recibe ya tiene una especie de deuda con el que le dio a eso, donde le tiene que dar. Por ejemplo, en una pareja. Una pregunta. Sí. Una relación, vamos a quitar el plan amoroso porque ahí entran muchas, o por lo menos se va a hacer un poco más complicado. Sí. Una relación de amistad. Ponte, por ejemplo, nosotros. Yo te doy, me da igual, lo que sea. Escucha, amor, conocimiento, me da igual, lo que sea, te doy. Y tú recibes. Llega un momento
que eso, por lo menos por mi parte, empieza a ser muy, muy, muy frustrante, ¿no? Entonces, Claro. eso, o sea, ¿qué pasaría? ¿Se rompe? Ahí hay un desequilibrio. Exacto, Ahí hay un ahí había un desequilibrio. desequilibrio en este momento. Por ejemplo, si yo recibiera y no pudiera dar nada, cada vez el desequilibrio se va aumentando, porque Exacto. vos das mucho y yo no doy. ¿Qué pasa si en ese desequilibrio yo puedo dar un poquito y lo que yo te doy me pone al mismo nivel? Pero tal vez yo he decidido no solo dar ese poquito para equiparar ese equilibrio, sino te doy un poquito más. Entonces, ahí de nuevo entramos en un desequilibrio donde vos vas a sentir que podés dar. En una relación saludable eso se da todo el tiempo de esta manera. Claro, pero eso es lógico, ¿no? Porque siempre va a haber alguien que a lo mejor necesite estar en la pose de receptor en un momento, ¿no? Y otras veces de dador. Pero esas relaciones que yo noto, por ejemplo, en sesiones, en consultas, que hay como mucho desequilibrio, hay esa parte en la que la persona solo ve o siente que tiene que recibir. Eso desde un lugar, y tú dices, pero lo ves, ¿no? Y dices, pero realmente no es así, pero la persona solo siente que ya, no sé si me explico, que ya da. Sí. Y en ese caso, lo que yo siento es que O sea, ¿qué ocurre ahí? mantiene en un estado de receptor porque de repente hay una confusión emocional. Vale. Una confusión a nivel vincular, donde en definitiva se está, de alguna manera, en su experiencia está buscando otro tipo de relación que no es entre pares. No es una relación entre pares. Por eso Está buscando, nos solemos confundir entre lo que es una relación de pareja y otra cosa que no lo es. Ahí va, que es parentalizar, buscar a un papá, buscar a una mamá, buscar a un maestro que sea mi... Es como la relación se vuelve jerárquica, claro. Claro, yo eso también lo he hablado. Hay una figura paternal claro. paterna, yo, por ejemplo, sobre todo maternal. Claro, yo por ejemplo, con mi hija, yo siempre le digo lo mismo, mamá es mamá. Porque bueno, ella tiene mucha, mami, no sé, ¿no? Por cuidarme, por protegerme, porque ya así le digo, no, mamá es mamá, cariño. Mamá es mamá. Tú te preocupas de recibir y yo de dar. Y tú me agradeces, me abrazas, me amas y me honras. Pero mamá es mamá. Pero cuando yo busco una relación aparentemente de pares y entonces yo solo digo, estoy aquí para recibir, o sea, esto es horrible. Y esto es lo que yo creo que está, bueno, tú lo sabrás más, porque además, pero yo creo que esto es una de las grandes historias que hemos estado trabajando, ¿eh? Yo por lo menos lo he visto que últimamente ha salido mucho a la luz. Es que yo tengo que recibir, es que yo tengo que recibir, es que no me dan, le digo, ¿y tú qué tal? ¿Cómo vas en el hecho? Porque estamos mucho en esa parte, ¿no? De pasividad incluso, ¿no? ¿Sabes? Un temazo. En ese orden interno, porque evidentemente eso al final, ¿no? No habla de nuestra propia relación con nosotros mismos, pregunto. Claro, en realidad ahí entra en otra dimensión, que es la dimensión de la responsabilidad. Cuando uno está en una actitud meramente receptiva, en definitiva también está delegando ese poder a otro, y ahí estamos con la realidad que tenemos en este mundo. De hecho, las guerras en definitiva no son más que construcciones en base a las manipulaciones a través de los medios que tienen que ver con quién tiene el poder para decidir lo que está pasando en el mundo y por qué. Y ahí es donde nos quitamos, nos desvestimos de responsabilidad porque la culpa la tiene otro, la responsabilidad que no es lo mismo, ¿no? La culpa. También ahí está, ¿no? No, pero eso, volvemos a lo mismo, otra vez desde una posición infantil que ya no nos toca como adultos, ¿no? En la que para relacionarme busco siempre a una mamá o busco a un papá como pareja, no lo encuentro, pero la culpa es de ellos. Otra vez no me responsabilizo. Es que ellos no me dieron, no me responsabilizo. Es que el gobierno está haciendo esto, no me responsabilizo. Es que la culpa es de tal gobierno porque está haciendo tal historia y hay una guerra. Exacto. ¿No? El tema es que eso es parte de todos al mismo tiempo. Es como, claro, los niños, pero el adulto, por lo menos desde esta perspectiva más sistémica,
es el que puede ver al niño y entenderse adulto al mismo tiempo, el que puede ver la presión de todo su sistema para encarnar determinado tipo de experiencias en pos del sistema, pero también puede decir, no, hasta acá llegué porque ya soy grande y decido este camino para mi vida. Lo que pasa es que son juegos que a veces están en lo consciente y a veces no, en general no están en lo consciente, por eso siempre me gusta hacer un trabajo interno y profundo para poder verlo. No, el trabajo tienen que hacerlo contigo y constelar contigo y trabajar contigo, que para eso, ya lo digo yo desde una experiencia que yo no soy consteladora ni tengo, pero sí es cierto que lo veo. Además es algo que tú sabes que te dije que a mí me gusta mucho constelar a modo constelar la carta natal, me parece, sabes, algo brutal. Pero es cierto que cuando uno constela algo que dice, pero es que va desde yo y mis circunstancias, yo y mi problema, y hay alguien ahí, no en este caso tú, que te empieza como a movilizar y mover, que es algo que está muy metido dentro, las respuestas van apareciendo. Y a lo mejor en el momento estás tan inundada, porque es cierto que... pero como que se va asentando, va generando, ¿no? Bueno, por lo menos te digo cómo fue mi proceso, ¿no? Va generando cambios que al principio tú dices, oye, ¿cómo fue todo? Y se empieza a mover el exterior, porque tú te moviste del lugar. Y es un movimiento que no tiene nada que ver con hablar, con discutir, con hacer. Es lo que tú dices, no es eso en el que en el sistema te volviste a recolocar, o te pusiste, o te tal. Y no existe nada, solamente lo entendiste. Nada más. Totalmente. Tal vez el movimiento es tan sutil que simplemente es la toma de conciencia de eso, del lugar a donde estamos, nada más. Exacto. Lo que pasa es que luego es el proceso. Sí, pero maravilloso. Yo de todos modos voy a dejar, voy a dejar aquí abajo todo tu contacto, tus redes, tu Instagram, todo lo que sea el contacto de ti para que puedan seguir hablándote. Yo de todos modos te invito cuando quieras a esta que es tu casa. Puedes venir cuando te apetezca, podemos seguir hablándolo. Ha sido un placer tenerte aquí. No sé si quieres añadir algo más. No, gracias, solo agradecer, me encantó el intercambio y sé que podríamos seguir horas y horas hablando, No, pero... Nosotros lo hacemos, pero... Bueno, oye, nos pueden escribir aquí abajo si quieren que tengamos más conversaciones así. Que yo encantada, pues nosotros nos ponemos a hablar y lo grabamos, si se nos pasa nada. Totalmente, me encantaría, genial. Sí. Y luego, otra cosa, para que lo sepan, porque bueno, aquí tú haces sesiones también a través de videoconferencia, da igual el lugar, da igual el sitio, da igual donde estés, o sea que pueden contactar contigo, que no hay problema, que lo haces a través de videoconferencia y pueden conectar. Sí, se puede hacer perfectamente, se puede trabajar igual, así que sí, hace varios años ya que estamos... Nosotros lo hicimos así. Online, seguro. Y también desde Vincularme, que es otro proyecto, además de mi proyecto personal, es mi proyecto con otros socios donde estamos haciendo más dinámicas grupales. También estamos explorándolo online, así que también todo el tiempo estamos posteando todas las novedades y demás con respecto a ese proyecto y posibles talleres y demás. Además de individuales que pueden ser online. Genial, pues todo eso lo van a tener aquí abajo. Pues gracias, lo dicho. Muchas gracias a vos, me encantó. A mí también. Un abrazo.